Hola amigos de Constitucionalistas Mexicanos, me presento, soy Juan Carlos González Cancino. Tenemos aquí en el estudio a Sergio Charbel Olvera Rangel, también miembro de Constitucionalistas Mexicanos. Y el motivo de este video es que vamos a abordar algunos temas del acontecer político de México, pero desde una perspectiva constitucional, desde una perspectiva jurídica. Así que quiero darle la bienvenida a Sergio. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Juan Carlos, con el gusto de estar aquí grabando para todos ustedes, comentando estos temas que sin duda son de relevancia nacional y que nos compete a todos conocer. ¿Con qué nos arrancamos, Sergio? ¿Con qué empezamos? Lo primero que habría que comentar es el tema de Baja California. Okay. El Congreso local de Baja California aprobó una reforma a un artículo transitorio para poder ampliar el plazo del actual gobernador electo de 2 a 5 años. Un tema que ha causado fuerte polémica, que está todavía por publicarse, pero que ya se han pronunciado muchas autoridades para impugnar esta reforma una vez que ésta se publique. Inclusive, habría que decir que ya algunos municipios han presentado controversias constitucionales, las cuales se han desechado porque pues todavía no está publicada esta reforma constitucional. Aprovecho para informarte que ya está disponible el curso de amparo en línea de Constitucionalistas Mexicanos. Si quieres más informes, ve el enlace de la descripción de este video o de los comentarios. A mí eso siempre me ha caído muy mal del Poder Judicial. A raíz de las reformas constitucionales que tuvimos en materia de derechos humanos en el año 2011, el juicio de amparo y en general todos los mecanismos de control constitucional también adoptaron la medida de prevención de violaciones de derechos humanos. Por eso me cae muy mal que el Poder Judicial sea tan renuente en que forzosamente tenga que haber ya una afectación a derechos humanos para que le den entrada a esos medios de control constitucional. Pero bueno, eso ya lo iremos abordando más. Tú, Sergio, ¿Qué principios, qué derechos humanos ves que están subyacentes en esta controversia, en este tema de los derechos electorales en Baja California? ¿Cuáles son los posibles conflictos que ves tú a nivel normativo? Bueno, en primer lugar, existe el tema de la autonomía de la entidad federativa para que a través de sus propios representantes electos por la propia ciudadanía de Baja California pueda realizar reformas a la Constitución en cualquiera de los términos que sea posible. Una posibilidad que ellos consideraron fue esta ampliación de un periodo para la gobernatura del gobernador electo, y por otra parte está esta conveniencia o esta posibilidad de que exista una ampliación cuando ya se votó para este gobernador electo por un periodo determinado de 2 años. Es decir, si es correcta esta ampliación de 2 a 5 años, cuando la ciudadanía votó por un gobernador para un cargo de 2 años. Exacto, porque el momento que los electores fueron a las urnas, ellos tenían muy consciente de que iba a ser un periodo más acotado, no iba a ser un periodo normal. Entonces, que ahora les vengan los legisladores a ampliar ese periodo por el cual fue electo el gobernador, pues ahí ya se antoja que hay violaciones al derecho de los electores, en el sentido de que les están ampliando el periodo a las autoridades, siendo que habían sido elegidas por un periodo más corto. Y habría que destacar como antecedente que esta reforma a la Constitución local de Baja California fue en virtud de la reforma en materia electoral a la Constitución General del 2014, en la cual, de cierta manera, como sabemos, se centralizan muchas de las facultades en materia electoral y se prevé una cierta homologación de las jornadas electorales locales con las federales. De tal manera que, bajo esta lógica, en el mismo 2014, muchos de los congresos locales reformaron sus constituciones, principalmente aquellos, obviamente, que tenían desfasados sus jornadas electorales con las federales, para poder tener esta homologación.
fue el caso de Baja California, y ellos decidieron que para poder realizar una homologación con las jornadas electorales federales, tanto los legisladores, los cargos en los municipios y el propio gobernador tuviesen un periodo más acotado, en este caso de 2 años, comenzando del 2019 a 2021, a fin de poder tener esta homologación. De tal manera que, bueno, tiene un sentido esta reforma a la Constitución local. Y ahora el tema es, una vez que ya se votó bajo esa consideración, que si nos damos cuenta, pues fueron más de 4 años en que la ciudadanía tuvo conocimiento de que el actual gobernador electo iba a durar 2 años, sí es legítimo que a través de sus representantes, como es el Congreso local, los diputados del Congreso local y los ayuntamientos que también participan en el proceso de reforma a la Constitución local, puedan ampliar ese periodo a 5 años. Oye, y también otro tema muy relacionado con este tema de Baja California. Yo escuché algunas palabras de la exministra Olga Sánchez Cordero, que decía, si bien es cierto, es inconstitucional, vamos a respetar. ¿Qué opinión tienes al respecto de esa postura? Bueno, lo que comentamos, que es el principio que se va a sustentar como favorable para esta decisión, que es la autonomía que tiene la entidad federativa de poder realizar cualquier reforma apegada obviamente a la Constitución General que sea posible o consideren conveniente. En este caso habría que destacar que propiamente no hay un conflicto normativo con la Constitución General. Okay. En cuanto a, digamos, reglas previstas en la Constitución General. Y se puede considerar que está dentro de la autonomía de la propia entidad federativa poder realizar una ampliación de los cargos. Y esto me parece que es algo que se va a discutir cuando se presenten las controversias, acciones de inconstitucionalidad, inclusive amparos, en contra de esta reforma a la Constitución local. La cuestión acá es si esto es congruente sistémicamente en cuanto a un sistema relativo local, y principalmente en cuanto al ámbito temporal del sistema jurídico, si se pueden ampliar estas cuestiones, como lo quiero comentar más adelante, el tema de ciertos efectos retroactivos que puede generar, ciertas incongruencias sistémicas en el ámbito local y ciertas violaciones a derechos humanos en cuanto a que se optó por elegir a un gobernador por el periodo de 2 años y no por el periodo de 5 años, limitando la posibilidad a que exista una renovación en cuanto a este control que deben de tener los poderes electos, a efecto de que la ciudadanía pueda brindar nuevamente su voto a ese partido o cambiar por una nueva opción. Mira, a mí lo que se me hizo una aberración de ese comentario fue que hay autoridades de cualquier poder, sea que estén en la administración pública federal, sea que están en el poder legislativo, y esas autoridades se percatan de que existe un acto que es inconstitucional, o al menos que ellos así categóricamente lo califican, esto es inconstitucional, pero lo voy a respetar. Donde a mí ya no me entra esto es, la Constitución claramente establece que toda autoridad debe protestar, hacer guardar la Constitución federal. Sí. Y los derechos humanos también. En los artículos primeros de la Constitución se establecen esas obligaciones generales en materia de derechos humanos. Entonces, ¿cómo es posible que una autoridad diga públicamente que considera que un determinado acto, reforma, lo que venga haciendo, es inconstitucional y se queda con los brazos cruzados? Claro. O sea, es esa postura de sí está mal pero no hago nada, me disculpas, ya no tiene cabida. En muchas de las facultades que anteriormente eran discrecionales, con la reforma de derechos humanos, con las obligaciones que tienen todas esas autoridades de proteger, de garantizar, de sancionar, incluso de prevenir violaciones, ya no son discrecionales, son obligatorias. Algo similar nos pasó, no sé si recuerdas, con lo del Nevado de Toluca. Claro. Cambiaron el estatus jurídico del Nevado de Toluca, le quitaron esa protección de parque nacional y nosotros promovimos amparos
en contra de la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque no promovía la controversia constitucional. Y lo peor de todo es que incluso el Poder Judicial nos dijo, no, es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, si se le antoja, puede proteger derechos humanos por la vía de la controversia. Es una facultad netamente discrecional. A mí eso creo que todavía está muy en el inconsciente de todas las autoridades por igual. Y lo que más me saca de onda es que hay muchas disposiciones, muchos tratados internacionales que ha firmado México que incluso obligan a autoridades administrativas a ejercer un control tanto constitucional como convencional. Entonces ahí eso es algo que quería destacar. Esa incongruencia de sí, es inconstitucional, pero no hago nada, digo, creo que ya era de otra época, ya no es acorde incluso a nuestro derecho positivo. Así es, y es justo el tema propiamente de cómo poder atacar esta reforma que por pura lógica y a simple vista es incongruente y aberrante, pero jurídicamente sin duda existe el tema de violación a derechos humanos. Sí. Y en cuanto a violación a derechos humanos, las autoridades federales sí son competentes para poder impugnar los actos que se hagan a nivel local. Ahora, a través de la Consejería Jurídica, conforme a las últimas reformas en cuanto a la legitimación para la acción de inconstitucionalidad, pues podría la Consejería Jurídica promover acción de inconstitucionalidad. Y bueno, el tema de la controversia constitucional me parece que quedaría en manos de los legitimados a nivel local, okay. Municipios, algunos poderes que tengan esta necesidad ante esta cuestión de la ampliación del mandato para poder promover, y lo que hemos mencionado también, el amparo. Desde tu perspectiva, ¿qué tanta posibilidad tienen esas controversias? Vamos a suponer que un ayuntamiento toma la bandera y promueve una controversia en contra de esta reforma que hacen de la Constitución local. ¿Cómo ves? ¿Crees que prospere? ¿Crees que le den entrada? ¿Crees que le reconozcan legitimación al ayuntamiento? ¿Qué expectativa tú tendrías respecto de un planteamiento de esa naturaleza? Considero que jurídicamente es viable. Okay. El tema, por ejemplo, de los municipios, como comentamos, ya hubo municipios del propio estado de Baja California que ya se anticiparon a promover controversias, las desecharon. Inclusive han promovido, bueno, no tengo la certeza, pero entiendo que iban a promover recurso de reclamación en contra del desechamiento. Los desechamientos, perdón que te interrumpa, ¿son por el tema de que aún no está actualizado, o sea, que aún no es vigente esa reforma? Que aún no existe como tal una norma, es decir, todavía el acto legislativo no está perfeccionado porque requiere la publicación, lo cual también es debatible, porque sin duda, a mi criterio, el proceso legislativo termina con la publicación de la norma, pero es debatible por una cuestión que tú señalaste en un inicio, el tema de que ya existe una expectativa de que va a existir esa norma, y va a existir porque no hay opción. En el caso de Baja California, su constitución prevé que el Ejecutivo no tiene la facultad de veto, de hacer observaciones al proceso legislativo, y prevé todo un sistema, como se prevé a nivel de la Constitución General, para superar el denominado veto de bolsillo. Es decir, si el Ejecutivo omite la publicación, el Congreso local, pasado determinado término, la podrá ordenar la publicación, de tal manera que, bueno, está destinado el sistema, y conforme, digamos, la tendencia que existe en el Congreso local de favorecer esta reforma, a que se va a publicar. Ok, entonces vemos aquí nuevamente cómo el Poder Judicial, y en específico la Suprema Corte de Justicia, a pesar de que tenga esos spots muy bonitos en radio y le ponga ahí en su página de internet que ellos protegen la Constitución, tienen un modelo, si te fijas, muy reactivo en el tema de protección de derechos humanos. ¿Y a qué me refiero con reactivo? El Poder Judicial se pone a proteger derechos humanos, pero una vez que ya hay afectaciones, una vez que ya hay violaciones de derechos humanos, la Suprema Corte de Justicia no termina de entender que también tiene la obligación de prevenir violaciones. Es desafortunado que esas controversias que ya hay, ayuntamientos que están tomando su responsabilidad en serio, sean desechados por una cuestión de esa naturaleza, y más cuando tú dices que ya no hay posibilidades de un veto como pudiera ser a nivel federal. Pues bueno,
¿Algún otro tema que quieras que abordemos de este punto o pasamos al que sigue, Sergio? Bueno, quizás un tema aquí a dilucidar fue lo que anuncié del tema de generar efectos retroactivos. Quizás ya no hay que ver tanto a la jurisdicción constitucional como un tema meramente de regularidad vertical, es decir, si una norma inferior es contrario no a la norma superior, sino también ver otros aspectos del sistema jurídico como es el tema de congruencia y una congruencia en cuanto al tiempo. Esto es, si se pueden ampliar los mandatos, como es el caso de cargos de elección popular, que al ampliarlos puedan tener efectos negativos a los electores, principalmente a los electores que no optaron por esa opción y que, como lo anticipaba, pues al término de este mandato de 2 años, pues se va a tener esta posibilidad de poder refrendar que el partido que hoy ha sido electo para este cargo pueda seguir en el poder o no, que es finalmente un tema de representatividad y de ejercicio democrático que tenemos como sistema. Al coactar esta posibilidad, cuando ya se tenía bien claras las reglas del juego, ¿qué tanto es viable? Y voy a anticipar también una cuestión que se puede presentar, y no quiero dar ideas, pero que finalmente para eso estamos acá, para debatir cuestiones, pero ¿qué pasaría si a nivel federal no se opta por una reforma de reelección, sino por una ampliación de cargo? Es decir, que por ejemplo el presidente de la República ampliara su periodo a 12 años, no a través de reelección, sino a través de una ampliación de cargo. Obviamente habría una cuestión compleja, porque es la Constitución General y esta no está sujeta a regularidad, por eso mencioné que no hay que pensar a la jurisdicción constitucional, bueno, como actualmente se menciona. Ahí tengo un tema, Sergio. Antes de que se incorporara el principio de progresividad en la Constitución Federal, no había límites materiales a las reformas constitucionales a nivel federal. Y perdón que te interrumpa, pero estoy de acuerdo contigo. Pero el tema es cómo está actuando el Poder Judicial. Y el Poder Judicial está actuando conforme al criterio de una jurisdicción constitucional vista desde una regularidad vertical. Creo que para poder entrar a esos temas que tú dices, hay que ver la cuestión sistémica. Y parte de la cuestión sistémica es la regresividad o no en materia de derechos humanos. Y la otra es el tema que mencionaba. ¿Qué tanto puede afectar una reforma en la propia Constitución que pueda violentar el ámbito de validez temporal del propio sistema jurídico? Y ponte a ver, o sea, ahí en estricto sentido nuestro actual presidente no estaría reeligiéndose, o sea, sería hasta incluso estaría cumpliendo con ese documento que firmó que dice no me voy a reelegir, claro, pero le estaría dando la vuelta, pero como todo un torero. La verdad sería interesante. Claro, y a mí se me antoja que esto que se está haciendo en Baja California es inclusive un experimento clínico, jurídico, para poder ver la viabilidad de este tipo de temas. Entonces, ¿ya nos vamos al extranjero, Sergio, o nos quedamos? Hay que quedarnos para defender ese tipo de cosas. Y bueno, si quieres, pasamos a los temas. Aprovecho para informarte que ya está disponible el curso de amparo en línea de constitucionalistas mexicanos. Si quieres más informes, ve el enlace de la descripción de este video o de los comentarios.